Se acabó nuestro tiempo y yo hablando sola y no me di cuenta. Ay, a continuar con la clase. Bueno, hasta aquí ninguna pregunta, Mari. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿me escuchas, Mari? Bueno, habíamos hablado, ay, espero que se conecte ya, Alicia. Habíamos hablado de seleccionar la muestra y siempre vamos a dar el ejemplo de la municipalidad, que es una empresa bastante, bastante grande. Entonces, para poder terminar el universo, entonces yo puedo poner, por ejemplo, asesoría jurídica del departamento de la municipalidad que se ciñe a un piso de dicha empresa. Entonces ahí yo ya extraigo mi muestra, en vez de poner los 10.000, más de 10.000 funcionarios que tiene la municipalidad de Asunción. Entonces voy a trabajar con 50 personas del departamento de asesoría jurídica de la municipalidad de Asunción. A eso se refiere la muestra. 8. Recolección de los datos, que es elaborar el instrumento de medición y aplicarlos, que hablamos siempre de, por ejemplo, encuesta o entrevista. Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición, codificar esos datos y crear un archivo que contenga los datos de lo que yo, por ejemplo, hice la encuesta o la entrevista personal eh, a cada uno de los que trabajan en dicho departamento. Paso 9. Analizar los datos, seleccionar las pruebas estadísticas, elaborar el problema de análisis, realizar los análisis. Y el paso 10, que es presentar los resultados, que es la elaboración final del trabajo de investigación y presentar el reporte final de la investigación. Investigación. Debemos demostrar el hallazgo de nuevos documentos. Bueno, nosotros investigamos un tema y lo que debemos de hacer es ver o verificar si es que obtenemos nuevos conocimientos con respecto al trabajo que estamos realizando. Entonces, a eso se refiere. No se conectó más Lizzy. Ah, y ahí ya terminó. No sé si tenés alguna consulta, Mari. Esta es toda nuestra unidad 1. ¿Tenés alguna consulta, Mari? No, profe. Te conectaste sola porque Lizzy ya no pudo entrar. ¿Cómo? Ah, Lizzy ya no entró. Ah, no, ya no entró más. Parece que no está ocupada ya. Bueno, si bien esta materia es un poco tediosa, ¿verdad? Porque es todo conceptos y después esos conceptos tratar de plasmar en un proceso de investigación. Entonces, no se asusten, porque este es tipo Sí, como un pantallazo de lo que va a ser la tesina, como ya expliqué anteriormente, porque vamos a tener dos, pretesis 1 y pretesis 2. Entonces, más bien él les indica unos pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para la elaboración de la tesina. Por eso es que les dije que cuando elijan un tema, siempre verifiquen
que tenga un planteamiento del problema, que haya un problema dentro de la empresa, porque ustedes tienen que investigar las falencias de las medidas de seguridad o analizar los riesgos laborales de tal empresa porque no cumple las condiciones, por ejemplo, para que después ustedes puedan formular posibles soluciones con respecto a ese tema que ustedes están investigando. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta esos puntos para poder elegir un tema de investigación. Y generalmente por practicidad y por cuestiones de tiempo, las personas suelen realizar su proceso de investigación dentro de la empresa donde prestan trabajo, donde trabajan luego, para poder, para que les sea más fácil. Porque si ustedes eligen, por ejemplo, una empresa donde ustedes no trabajan ahí, ustedes van a tener que irse en el lugar para poder visualizar o para poder verificar cuál es la falencia de medida de seguridad con respecto a tal o cual área. Ustedes tienen que ver, pues, entonces, para poder investigar dichas falencias o dichos errores por parte de la empresa. Y por ende, poder recomendar algún tipo de soluciones para tratar de disminuir los accidentes laborales dentro de la empresa. Entonces, por eso siempre es bueno que hagan en el lugar de trabajo o de repente si trabajan de lunes a viernes nomás, los sábados puedan utilizar para irse en el lugar, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar. Porque si ustedes no observan, no van a poder determinar cuáles son esos errores tampoco. Entonces, esas cosas es lo que tienen que tener en cuenta. Y hola Víctor, ¿qué tal? Hola, profe, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Verdad? Bueno, entonces, Víctor, la materia que tienen conmigo es metodología de la investigación. Había explicado cuando iniciamos la clase de que esta materia les va a servir para poder realizar o elaborar la tesina cuando les toque, que generalmente seguro va a ser el año que viene a mediados de diciembre o del 2022 o 2023, ¿verdad? Todo depende de las materias que vayan pasando para que se le pueda habilitar, porque ustedes tienen que elaborar una tesina del cual tienen que defender ante una mesa examinadora para poder tener el título de técnico de gestión, ¿verdad? Y entonces esta materia de metodología de la investigación es lo que le va a servir para elaborar dicha tesina. Entonces, hoy lo que hablamos es acerca del conocimiento científico, del conocimiento empírico, de cómo realizar o elaborar un trabajo de investigación, que de hecho Maricruz y Víctor voy a alzar una tarea, pero evidentemente con un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea para poder desarrollar un objetivo general y un objetivo específico. Y eso va a valer puntos. Entonces traten de entregar las tareas, porque generalmente cuando hay reuniones de profesores, ese es la inquietud de cada docente que nos entregan los trabajos o las tareas y que por eso es lo que generalmente no pasan o les falta 2 o 3 puntos por no entregar ese trabajo, entonces se aplazan en la materia. Entonces tienen que tratar de entregar esos trabajos, por favor. Lastimosamente entraste un poquito tarde, Víctor, pero va a estar la grabación para que puedas volver a ver y cualquier duda o consulta que me pueden escribir en el privado, que ahí está mi número, ¿verdad? En el grupo escribí Bueno, porque, profe, sin ningún eh, problema. porque el otro número que tenía yo tuve que entregarle a mi compañera, a Alicia, para que le dé a mi otra compañera porque yo estoy con permiso de maternidad, porque hace 15 días le tuve a mi bebé, un varoncito. Entonces estoy trabajando desde casa. Entonces mi número, Felicidades, profe. gracias Mari, ya le tuve a mi pequeñín, a mi varón. Felicidades, profe. Gracias, Víctor. Y bueno, hasta aquí entonces, chicos, vamos a llegar. Voy a alzar una tarea, entonces, para que puedan descargar y realizar. Y en el grupo yo envié un WhatsApp, pueden anotar y me pueden escribir, por favor, cualquier duda o consulta que tengan.
Poder, Dale, Está profe, no bien, hay profe. problema. o mira que tenemos tiempo, podemos desarrollar otra unidad si quieren. Como quieran, hermano, no hay problema. Bueno, vamos a hablar entonces. Este creo que era. Bueno, aquí nos habíamos quedado. Qué mal que he visto, yo ya he visto la 1 y 6. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito a la unidad 2, que habla acerca de la hipótesis, que es lo que habíamos hablado. La hipótesis siempre va a ser una suposición acerca de un hecho. Por eso es que en la tele, cuando vemos los noticieros y se le agarra a una persona, siempre dice supuesto autor de los hechos, porque nunca le puede condenar o decir que él fue. ¿Por qué? Porque se tiene que abrir una etapa investigativa. Entonces, durante esa etapa de investigación es lo que la fiscalía corrobora o verifica si realmente él tuvo participación en el hecho o no. En nuestro caso que nos compete, eh, la hipótesis en nuestro trabajo de investigación siempre es una suposición acerca de algo. Entonces, que yo lo voy a demostrar con el correr de mi proceso de investigación. Hipótesis concepto. La hipótesis son suposiciones o conjeturas acerca de un hecho. Son enunciados teóricos supuestos no verificados pero probables referente a variables o a relaciones entre las variables. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Es la suposición o conjetura acerca de un hecho que yo, con el correr de mi etapa investigativa, voy a corroborar si es cierto o si es mentira. La formulación de la hipótesis. En términos generales, el término hipótesis se define como una respuesta probable de carácter tentativo de algo que puede o no ser a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. De hecho, que cuando nosotros formulemos la hipótesis acerca del tema que elegimos, entonces nosotros lo que debemos de corroborar es si es cierto que mediante un buen protocolo de seguridad se podría disminuir los riesgos en la empresa de cartonería Yaguareté S.A. Entonces, esa es una hipótesis. Si con un buen protocolo que elaboran ustedes, disminuye o no los accidentes laborales en la empresa Yaguareté S.A. de cartones. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si a través de esas variables, por ejemplo, eh, protocolo, medidas de seguridad, eh, conocimiento conocimiento de los trabajadores acerca de las medidas de seguridad. Entonces esas son las variables que yo puedo manipular. ¿Para qué? Para poder establecer si la elaboración de mi protocolo sirve realmente para disminuir los accidentes laborales dentro de dicha empresa. La hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son susceptibles de medición. Una hipótesis planteada correctamente debe poderse verificar o contrastar contra la evidencia empírica. O sea, lo que hace la hipótesis es tratar de demostrar o verificar la veracidad acerca de lo que yo me pregunto, lo que yo pregunté o me pregunto a mí, si esa elaboración de ese protocolo va a servir o no para disminuir los accidentes laborales dentro de esa empresa. Concepto de variable. ¿Qué es variable? Se define como las características o atributos que admiten diferentes valores. Variables, por ejemplo, la estatura, la edad, consciente intelectual, la temperatura, el clima. Esas son las variables, por ejemplo, que yo puedo manipular. Si, por ejemplo, si la temperatura o el exceso de calor influye a que el departamento de tal o cual empresa tenga, qué sé yo, dolores de cabeza o problemas de presión, y esas son variables que yo puedo manipular. Existen muchas formas de clasificación de las variables, no obstante, en esta sección se clasifican de acuerdo con el sujeto de estudio y al uso de las mismas. Las variables, componentes de la hipótesis. La hipótesis son enunciados de un tipo particular formados ¿por qué? Por conceptos.
los cuales se refieren a la propiedad. Desde la realidad, de algún modo varían, razón por la cual se llaman variables. Que esto también vamos a hacer ejemplos para que puedan, así que no se asusten de hipótesis, variables, investigación. Vamos a ver para que ustedes puedan entender y aprender a hacer, para que no tengan que pagarle a alguien para que les haga. El término variable en su significado más general se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que puede ser determinada por la observación, que a través del método de la observación es lo que yo puedo medir y observar a través de mis ojos, y que se puede demostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos dos tipos de variables, la independiente y la dependiente. Entonces, hasta aquí. Entonces desarrollamos unidad 1 y 2. Hasta aquí les dejo porque después ya viene un tema un poco más complicado. Entonces lo que vamos a hacer para que no se compliquen o se asusten de mi materia. Entonces yo voy a elaborar un trabajo donde yo voy a hacer un trabajo de investigación con ejemplos. Entonces ustedes van a poder tener un ejemplo para poder hacer el trabajo que les voy a solicitar, que es, por ejemplo, elaborar objetivo específico, objetivo general y cómo plantear una hipótesis. Entonces, eso yo voy a poner un ejemplo en la plataforma, en la semana. Puede ser que alce ya mañana o el lunes. Entonces, para que puedan ir desarrollando y para que puedan adentrarse a lo que es el método de la investigación. ¿Está bien, Maricruz, Víctor? Bueno, espero que veas la grabación de la primera entrada, Víctor. Entonces yo voy a alzar el trabajo. Vamos a hacer un trabajo de la primera etapa, porque la parcial es sobre 40. Mi trabajo de investigación va a ser de 15 puntos. Entonces mi examen va a ser sobre 25 puntos. Porque la tarea que voy a alzar hoy va a valer 5 puntos. Después la siguiente tarea otros 5. Entonces va a ser acumulativo. No va a valer una vez, entonces, para que puedan tener más opciones, para que puedan levantar sus trabajos. Entonces, hasta aquí llegamos y, como les dije, cualquier consulta a mi privado, sin problema. Ya está. Dale, que tengan un buen fin de Dale, semana. igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.